Doctor, acá me han hecho llegar una pregunta, que en realidad son dos, y dice así. ¿Ustedes tienen previsto modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos y la ley de contrataciones del Estado? Es decir, las considero fundamental, nos dice la persona que nos ha hecho llegar esta pregunta, para que el tema de los cuadernos en el fondo no quede en nada. Está muy bien, es cierto que es una pregunta, son dos preguntas y están vinculadas, ¿no? La primera, a las dos la respuesta es afirmativa. Hay tiempos y ritmos para estos cambios. Como yo le hablaba al principio de división de poderes, estoy convencido que hay que dejar, estamos convencidos de lo que corresponde, hay que dejar que el Poder Judicial siga haciendo su trabajo. De nuestro lado, como Poder Ejecutivo, efectivamente tenemos que trabajar, primero mandar un proyecto de ley al Congreso, que ya está en elaboración, de hecho, y va a salir pronto, y esto vinculado con el financiamiento de los partidos políticos. Y lo segundo también, pueden haber cambios más profundos, cambios primero ahora para resolver lo urgente, ya estamos trabajando sobre todo en lo que tiene que ver con los proyectos de participación público-privada, esto es algo que hay que resolver con urgencia, no es necesaria una norma, estamos trabajando con modificaciones contractuales que pongan en práctica una serie de principios de integridad, cambios profundos que hay que pedirle a las empresas para que sigan funcionando. Y hacia adelante hay que tratar todo el tema de la obra pública, lo cual incluye, de luego, un nuevo marco normativo. Doctor, usted ha viajado a los Estados Unidos en relación con la demanda por 3.000 millones de dólares en el caso de la estatización de YPF. Quisiera preguntarle cómo está esa situación. Lo grave es que son 3.000, si uno calcula intereses puede llegar a 5.000 millones de dólares. Si uno piensa todo el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos, es lo que me hace, me cuesta dormir a la noche a veces, debo serle franco, este juicio es el que más preocupa. Ahora, ayer hemos tenido una gran noticia precisamente porque la Cámara de los Estados Unidos nos concedió un stay, es decir, un congelamiento del proceso de primera instancia hasta tanto la Corte Suprema de Justicia decida un certiorari, es decir, un recurso extraordinario que estaríamos presentando en breve. Así que es una buena noticia dentro de todo. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por dar vuelta a una situación procesal compleja que ya venía de antes y eso significa trabajar en lista de testigos, es todo un trabajo bastante profundo, jurídico y operativo, pero tenemos por lo menos toda la convicción, el esfuerzo y la intención de dar vuelta a esta situación. Doctor, ¿cuál es el trabajo o qué es lo que ustedes están haciendo en relación a los contratos Odebrecht? Bueno, en realidad Odebrecht no tiene obras hoy en funcionamiento en Argentina. Hay un principio general, y ahí me puedo expandir quizás no solo para Odebrecht, sino para toda la obra pública en general. Yo me gustaría definirlo como una cuestión de interés público. Muchos por ahí nos han criticado de que acá se están queriendo salvar empresas o no, con todo el esfuerzo que estamos tratando de hacer con los contratos de participación público-privada y una visión respecto de la obra pública. Y no es así. Es al contrario, diría yo. Y esto es una definición del presidente muy clara. Lo que él ha pedido es que todo aquel que sea penalmente responsable en alguna de las empresas que esté mencionada en los cuadernos dé un paso al costado, sea en su calidad de director de una sociedad, sea en su calidad de accionista de una sociedad. Ahora, una cosa muy distinta es la responsabilidad de las personas físicas en su calidad de accionista o director, otra es la de las personas jurídicas. Y si bien nosotros hemos propuesto y ha sido aprobada en el Congreso una ley de responsabilidad de las personas jurídicas penal, no se aplica, como todos los abogados acá saben, retroactivamente. Entonces esto hay que mirarlo con mucho tino, primero. Y segundo, hay que tener en cuenta que las personas jurídicas, las sociedades anónimas que hacen obra pública en Argentina, representan miles de puestos de trabajo potenciales, además, son las que tienen el conocimiento, el know-how para hacer las cosas. Y uno no puede interrumpir irresponsablemente eso. La obra pública tiene que continuar en la Argentina y para eso hay que crear un marco para que esto ocurra, estableciendo responsabilidades desde ya, estableciendo un resarcimiento para el Estado por el daño provocado, estableciendo la obligación de establecer en la práctica un código de conducta, que ayude o que garantice el funcionamiento leal y adecuado de las empresas en su día a día, sobre todo cuando contratan con el Estado, y lo que se llama a nivel internacional el monitoreo, es decir, que el Estado tenga la facultad de controlar que esto efectivamente ocurra. En base a estos principios, creemos nosotros que esto puede seguir, debe seguir más que puede seguir. Miren, les cuento una infidencia. Alguna vez algún
ex gobernador de una provincia bastante cercana. Me vino a ver por este tema puntual. Entonces me dice que había que terminar y rescindir y dar de una vez cuenta de estos contratos. Yo le pregunto cómo había sido en su provincia y me dice, efectivamente terminamos todo. Y me pregunta siguiente fue, ¿qué pasó con las obras? Y la respuesta fue nada. Entonces yo ahí me quedé, pero dije, pues qué lindo esto, un gran principio, pero la práctica funciona muy mal. Esto es lo que hay que evitar, no es deslindar responsabilidades para nadie. Los responsables tienen que hacerse cargo como corresponde y es deber del gobierno que esto así sea. Ahora no se puede frenar, menos todavía en una situación muy delicada como la que estamos. Fíjense la combinación de factores que estamos enfrentando. Tenemos inflación, recesión y corrupción. Esos tres elementos solos ya dan lugar a los peores presagios. Y esto es lo que hay que ser muy responsable, lo que los griegos decían, el kairos, el timing, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con esto y actuar responsablemente, como gobierno así lo tenemos que hacer, insisto, sin deslindar responsabilidades, poniendo en la cabeza de quien corresponda las culpas, pero haciendo que esto funcione. Doctor, acá me han hecho llegar una pregunta de marco histórico. Usted mencionó como uno de los principios de quiebre institucional en la Argentina la Revolución del 30, y aquí la pregunta que me hacen llegar es si no considera usted que la Revolución del 43 fue mucho más grave desde ese punto de vista. Yo, a ver, me gusta ponerlo en orden cronológico. Para mí es donde empieza el primer quiebre. Después hubo muchos otros eventos y la verdad que no me creo en condiciones de discutir con un historiador. Yo soy simplemente un aficionado de la historia y de la filosofía. Pero sí, en términos cronológicos, ¿cuál fue el primer punto de quiebre? ¿Cuál fue la primera vez en donde se cometió para mí el grave error? Y fue ahí. Doctor, ¿cuál es el trabajo que ustedes están realizando de la Procuración? Justamente usted marcó ya algunos trazos para que el escándalo de los cuadernos de la corrupción no termine afectando a las empresas argentinas, ¿no? En su relación con la banca internacional, por ejemplo. Yo mencionaba al principio la labor que estamos haciendo, lo que fue más urgente fueron los contratos de participación público-privada. Todos aquellos que han trabajado en bancos o tienen vínculos con bancos saben que después de la crisis del 2008, sobre todo en Estados Unidos, hay reglas muy estrictas respecto de con quién se puede contratar y a quién se puede prestar. Y todo lo que tiene que ver con lo que ellos llaman riesgo de integridad es algo importante en demasía. Y acá se da riesgo de integridad en aquellas sociedades que tienen algún vínculo, contacto con este hecho de corrupción. Y ahí donde los bancos con razón se ponen muy estrictos y ante eso la respuesta del Estado intenta ser una respuesta inteligente. Ni un Estado a lo von Hayek que desaparece, ni un Estado ogro filantrópico a lo Octavio Paz, sino un Estado activo que trate de resolver una situación concreta. Y es que acá no se puede interrumpir, especialmente para los contratos PPP, el financiamiento. Y es por esto que estamos trabajando, como decía en un principio, activamente en una reforma contractual a través de una estructura que es un fideicomiso, en el que el Estado a través de esta estructura se va a hacer cargo del riesgo reputacional, poniendo exigencias, desde luego, que son las que también mencionaba al principio. Y esas exigencias son resarcimiento de los daños, establecimiento de un plan de integridad y la capacidad del Estado de monitorear que esto efectivamente se cumpla. Bueno, usted comenzó la charla hablando de los cuadernos de la corrupción, de la falta de institucionalidad. Se lo hago esta pregunta al abogado. ¿Qué responsabilidad usted le adjudica al sistema de justicia de la Argentina haber llegado a este punto? Es una pregunta difícil que tengo que contestar continuo, pero la franqueza salteña me sale de adentro, entonces la respuesta para mí es mucha. Definitivamente es mucha. Miren, si uno mira incluso quiénes están participando y mira quiénes fueron antes y lo que hicieron, genera muchas dudas. Mismo el juez, hubo una causa de 2 exsecretarios de la misma presidenta que él mismo exoneró. Y uno mira al fiscal y pasa lo mismo. Pero bueno, acá somos todos los argentinos que nos estamos mirando frente al espejo. Y yo francamente creo que no es cuestión tanto de mirar hacia ese pasado, sino mirar hacia adelante y cómo podemos abrazar este vector de la institucionalidad y corregir los defectos. Doctor, hay un artículo suyo que yo leí, muy interesante, donde usted lo cita a Gramsci, ¿no? Cuando Gramsci dice que cuando estamos ante un mundo que no termina de morir y otro que no termina de nacer, se producen situaciones que él define como morbosas. ¿Cómo define usted entonces esta encrucijada hoy de la Argentina? En eso estamos. Mire, esa frase a mí cuando la leí en su momento me pegó mucho y yo hablaba del 2001 en ese entonces.
Pero creo que esto es más profundo todavía, y esos son los riesgos. Mire, si uno combina esta causa de los cuadernos con los dos hitos que antes mencionaba, es decir, corrupción, recesión e inflación, miren en los países limítrofes, incluso en el muy cercano vecino Brasil, lo que está pasando, quiénes son los candidatos. Y en este marco es donde se dan estas situaciones morbosas. Y por eso el gobierno y toda la sociedad tenemos que actuar con la mayor de las responsabilidades para evitar los extremos. Tenemos que evitar los extremos e ir, como siempre indicaba Aristóteles, por el camino del medio, que es lo más prudente. Bueno, acá me han hecho llegar una pregunta que me parece que está más vinculada a su condición de salteño que de procurador del Tesoro, pero se la voy a hacer. Dice, ¿por qué estamos rifando el litio en el noreste cuando Chile y Bolivia lo consideran un patrimonio nacional? Wow, qué pregunta difícil. A ver, yo no creo que sea rifando, básicamente. Los salares que están tanto en Jujuy como en Salta como en Catamarca, no creo que haya una rifa ahí. Yo, le soy franco, conozco personalmente haber estado ahí in situ, como decimos los abogados, y es un trabajo, de hecho es la minería sustentable. No estamos rifando nada, yo creo que al contrario. Si uno mira a Bolivia incluso, que no ha permitido estos desarrollos, no creo que sea el camino, yo creo que hay que permitirlo y de manera responsable. De hecho, en Jujuy, por ejemplo, hay una asociación entre el gobierno provincial y la empresa australiana que lo está desarrollando. Yo creo que es una manera inteligente de hacerlo, ¿no? Por una cuestión de control, y en segundo, una cuestión de saber distribuir adecuadamente los beneficios de esta explotación. En ese camino hacia la institucionalidad que está vinculada al progreso, ¿cuáles son las vallas o los obstáculos que usted encuentra más complejos? El cortoplacismo. Yo creo que el cortoplacismo es lo que termina de arruinar una visión de largo plazo, el querer una solución aquí y ahora. Escuchaba la exposición respecto de Corea del Sur. Miren el largo tiempo histórico, no pensando en términos de Brodel, ya que citó a Gramsci. El largo tiempo histórico. Se necesita un periodo, yo sé que es difícil cruzar el desierto, pero es un periodo de paciencia para que esto ocurra. Tenemos que aprender a respetar el largo tiempo histórico, sea la del 43, sea la del 30, hay que evitar cualquier barquinazo, ya no en esos términos, porque no va a existir, pero esas interrupciones innecesarias, impropias por lo demás, ¿no? Doctor, le hago la última pregunta. Yo estaba releyendo hace unos días un libro que a mí siempre lo releo, que es La democracia en América de Tocqueville, ¿no? Y cuando habla del pueblo de los Estados Unidos, él dice que encuentra que en ese pueblo el respeto a la ley es más que una obligación, es un hábito. ¿Cuánto falta para que en la Argentina culturalmente ocurra algo similar? Mire, me hace acordar a lo que decía Alberdi, ¿no? Alberdi decía que un buen hábito vale más que 100 constituciones bien escritas, ¿no? Y eso creo que sintetiza eso, y es lo que hay que aspirar. Yo siento, sin embargo, y por ahí me dicen, bueno, ya hay una cuestión de sentimiento y no hay racionalidad, pero que la sociedad argentina está en un proceso de maduración política que estamos entendiendo de a poco. Y esto lo vamos a ver en la elección de fin del año que viene. Ahí vamos a saber si efectivamente hay un camino hacia la institucionalidad o no. Bueno, inevitable preguntarle, ¿y cómo cree que va a ser el resultado ese? Para mí es cantado, aún con todos los escollos, aún con todos los defectos, por este convencimiento de una maduración política de la sociedad, yo creo que el presidente Macri va a ser reelecto. Doctor Saravia Frías, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, vamos a hacer un brindis por la República de Corea del Sur y vamos entonces a elevar nuestra copa por la paz en Asia y en todo el mundo. Embajador. Bueno, saludo a todos. Gracias.